Y para ello vamos a hablar de las tres cosas de los tres aspectos de los que hablé antes, ¿no? En primer lugar, número 1, conocer a vuestra audiencia y mercado. Os hablaba antes del contexto actual, muy importante ese hueco que hay entre el primer momento de conocer vuestra marca y el proceso de compra, el momento de compra, ese momento, ese hueco tiene que ser lo más corto posible. Es muy, muy importante. Y para ello es necesario conocer a vuestra audiencia, hacer análisis de mercado, análisis de la competición, para no dejar absolutamente nada al azar, porque mientras no tengamos, sigo repitiendo, mientras no tengamos una bola de cristal que funcione, realmente debemos tener toda la información e interpretarla correctamente también. ¿Qué analizamos? Pues probablemente esto ya lo sepáis, ¿no? Aquellos que probablemente estéis pensando, bueno, yo llevo varios años en mi empresa, en mi sector, aquí al pie del cañón, y yo conozco a mi público objetivo, a mis clientes, etcétera, etcétera. Y probablemente sea cierto, es verdad, pero como las cosas cambian y vienen cambiando tan rápidamente, es bueno pararse a pensar en la competición, porque, por ejemplo, los competidores dentro del terreno digital no son los mismos que los competidores dentro del terreno no digital. Y esa es una realidad. Su demografía, tenemos que temas demográficos, temas de procesos de compra, cómo se buscan los cursos, ¿no? Cómo se buscan los servicios, cómo se compran, ¿no? Las motivaciones que hay detrás de todo ello, ¿no? Para poder darles contenido y asegurarles de que están haciendo la mejor compra posible. La actitud general por los cursos, por la conducción, por ejemplo, imaginaos que sois una autoescuela, la interacción con la marca, regulación, medidas regulatorias, etcétera, etcétera. Esos son algunos ejemplos de los aspectos que hay que mirar de vez en cuando. Y esto sobre todo muy útil si vais a ir al terreno ya multilingüe o multimercado, ¿no? Esto es muy importante. Un ejemplo es la Universidad NHL Stenden, que está en Países Bajos. Este sitio web se realizó hace relativamente poco y una de las cosas que hicieron, un gran acierto, es entrevistar, hacer un poco de investigación de mercado, hablaron con nuevos estudiantes, con estudiantes que estaban interesados también en estudiar con ellos y les preguntaron qué es lo que más les interesaba en distintos momentos, ¿no?, de su proceso de compra. No de esta forma, evidentemente, pero les dieron los temas a tratar y con ello lo que hicieron no solamente fue rehacer un poco la navegación y demás, sino también los temas de los cuales tratan durante las diversas épocas del año. Por ejemplo, ahora mismo tienen un podcast en donde la gente que ya ha empezado el curso, dice lo bien y lo a gusto que está, los temas de los diversos webinars y charlas son acerca de alojamiento, etcétera, etcétera. Además, los resultados cada vez son más diversos en buscadores. Los buscadores llevan utilizando inteligencia artificial desde el 2013 y ha habido una evolución que les posibilita tanto a Bing como a Google dar diferentes formas de que las marcas aparezcan en los buscadores y que sean útiles para los propios usuarios. Y esto es muy importante porque nuestras marcas deben aparecer allí contestando las preguntas que puedan tener los usuarios. Pues es una muy buena forma de aparecer en cada uno de los mapas, por ejemplo, las más preguntas que tenéis aquí, si veis mi puntero, etcétera, etcétera. Aquí tenéis más resultados diversos. También se utiliza mucho ahora el comercio electrónico para los cursos universitarios y esto es mucho más complejo y más complicado ahora mismo por el tema de la competición, pero también por el tema del uso de la inteligencia artificial de Google. Entonces, aquí va a depender mucho de detalles técnicos y de los detalles que nosotros le demos a Google. Por ejemplo, precio, por ejemplo, disponibilidad, por ejemplo, reseñas, por ejemplo, si es más o menos rápido, etcétera, etcétera. Y también
lo que hacemos los expertos, los especialistas, es pues mirar un poco la competición, por qué términos aparecen, etcétera, etcétera. Esto es algo absolutamente esencial y para lo cual siempre llevamos un proceso. Primero de todo, planificamos, tenemos en cuenta qué es lo que necesitamos hacer, por qué y cuáles son las fuentes a las que nos vamos a dirigir. Luego vamos a recabar datos, luego analizamos y más tarde actuamos según los análisis. Es decir, hacemos un pequeño plan de acción para poder poner en práctica todo lo que habemos hecho, ¿no? Habemos averiguado, ¿no? También decir que cuando analizamos también validamos estos datos y muchas veces nos toca volver atrás porque esos datos no son válidos. Entonces volvemos a recabar datos, volvemos a analizar y a validar y en base a ello organizamos nuestro plan de acción. Las fuentes primarias y secundarias probablemente ya las conozcáis, ¿no? Es simplemente un pequeño recordatorio y deciros que es muy interesante mezclarlas, ¿no? Para tener una idea más o menos global de cómo funcionan las cosas y de aquellos detalles que nos puedan interesar en un momento dado. El plan de acción debe ser siempre priorizado, siempre de mayor impacto, acciones de mayor impacto o menor coste, pero eso siempre también va a depender de las circunstancias de cada una de nuestras empresas, ¿no? En este momento y de nuestros objetivos. Lo que la frecuencia, bueno, inicialmente una vez al año estaría muy bien, con um, una monitorización más efectiva durante el año, pero sobre todo si nos vamos a expandir globalmente, a si vamos a intentar que vengan alumnos extranjeros, por ejemplo, o si vamos a lanzar productos, también hay que hacerlo y es muy importante hacerlo. Los beneficios, el principal beneficio es que se eviten sesgos en la toma de decisiones. Por ejemplo, hace unas semanas asistí a un congreso en el que había un panel en el que bueno, directores generales de empresas muy potentes, españolas, intentaban dar una idea de cómo funcionaba, cómo les funciona a ellos su expansión global, que fue bastante fallida y fue en parte porque no utilizaron, no investigaron, no utilizaron más que bueno, los datos de cuando ellos estudiaban en esos países, ¿no? Y eso pues no es útil, es un sesgo que hay que evitar lo más posible para poder obtener los mejores resultados y mitigar riesgos. Número 2. La captación de procesos es absolutamente importantísima, pero para ello debemos optimizar nuestros canales digitales, ¿no? Porque las expectativas son altas. Entonces, si tenemos en cuenta esta valoración para dentro de nada, en el 2028, pues lo que quiere decir que nuestros usuarios van a querer más, van a querer que todo sea intuitivo, ¿no? Que los cursos, las plataformas en las que hacen los cursos sean más intuitivas, que sean más rápidas, que nuestros sitios web les provean de información rápida también, que no tengan que estar buscando todo el rato. Esto es algo a tener en cuenta. Acordaos siempre del contexto actual y mirad las cosas desde el punto de vista de nuestro público objetivo siempre, ¿no? Imaginaos la amalgama de marcas muy parecidas desde su punto de vista, ¿no? Porque nuestros productos son sustitutivos, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas define un sector. Pero es absolutamente importante que ellos tengan ya esa idea de que pueden fiarse de nuestras marcas a la hora de resolver sus dudas, a la hora de resolver sus necesidades, ¿no? Y darle, bueno, pues eso, para ello hay que darle a las audiencias objetivo la información necesaria para convertir en todo momento. Y al mismo tiempo es muy necesario que seamos sólidos, ¿no? Que tengamos que nuestros sistemas sean lo más sólidos posibles para evitar ataques cibernéticos, muy importante, y facilitar la labor a los usuarios. Para ello, ¿qué hacer? ¿No? Pues aquí tengo unas ideas que voy a ir desgranando con vosotros brevemente. Primero, el sitio web técnicamente sólido, no solamente para evitar ataques, sino también porque es un... em,
digamos que Google y Bing, los principales buscadores, van a fiarse más, digamos, de un sitio web técnicamente sólido, que les permita rastrear, que les permita ver si realmente la información que proveen es de fiar, si las marcas son fiables, etcétera, etcétera. Y además también aparecerán, si veis aquí el recuadro naranja, veis aquí las pestañas. Google también provee de diferentes maneras de navegación, y lo importante es que nuestras marcas, nuestros sitios web aparezcan allí, y para ello tiene que ser un sitio web técnicamente sólido. Lo que comentaba antes del comercio electrónico también, evidentemente tiene que ser algo más sólido. Hay una parte técnica muy fuerte aquí. Por comentar muy brevemente, Google se sirve de lo que llaman ellos el gráfico de compra, y al mismo tiempo se sirve del merchant y también de detalles estéticos, de marcado de esquema, etcétera, etcétera, pero también al mismo tiempo de la información que nosotros les proveamos, que tiene que ser completamente actual y completamente fiable. Para ello, SEO. Necesitamos que nuestros procesos SEO sean lo más importantes, los más sólidos posibles, porque SEO no solamente es para posicionar el número 1 en Google. Toca muchos otros palos, es una disciplina transversal y digamos que va por debajo, no en la escala, sino esta parte fundamental, digamos, ¿no? La raíz de vuestra marca, de vuestra marca en el terreno digital, ¿no? Además, os provee de visibilidad y hace que, para ojos de Google y a ojos de otros usuarios seáis más de fiar. Por ejemplo, si ves aquí los recuadros naranja alargados, veis los gráficos de conocimiento, ¿no? Eso quiere decir que Google estima que estos sitios web, los de la Universidad Complutense y los de la Universidad Europea, son de fiar, ¿no? Y fijaos la cantidad de información que tienen, alumnos que pasaron por allí, etcétera, etcétera. Además, un sitio web técnicamente optimizado también es sostenible. ¿Por qué? Porque, porque cada vez que vamos a un sitio web, lo que hacemos es emitir gas invernadero. Entonces, si un cliente o si un usuario cualquiera aparece en nuestro sitio web y tiene que estarse mucho rato para encontrar información que igual ni siquiera es la adecuada para ellos, pues al final habremos emitido gas invernadero, pero al mismo tiempo tendremos un cliente insatisfecho. Los procesos de captación o de matriculación son más amplios, ¿no? Son mucho más amplios. Es una estrategia que empieza por la visibilidad y termina por las recomendaciones también. Pero en el medio también utilizamos formularios, utilizamos aspectos como los formularios, que son muy importantes a la hora de captar usuarios, ¿no? Los formularios tienen que ser visibles, tienen que estar puestos en el sitio adecuado y tienen que estar diseñados de una manera también adecuada, pidiendo solamente los datos que sean realmente necesarios para nosotros, ¿de acuerdo? Si vendemos zapatos, por ejemplo, no podemos pedirles el número de pie, a no ser que realmente estemos vendiendo por número de pie, color, etcétera, etcétera. O sea, que eso sea uno de los filtros que utilicemos, ¿no? Pero tenemos que pensar en cuál es la información que realmente necesitamos de ellos. Y luego estos formularios tienen que estar conectados a una base de datos que sea fiable también, que vosotros estéis utilizando, Salesforce, Soho, cualquiera de ellas, da lo mismo, pero tienen que estar conectados para que nosotros podamos recabar la información necesaria y podamos entrar en contacto con los clientes. Esa es una sección clave. Otra sección clave es las páginas de producto o de programas universitarios, por ejemplo. Este es un ejemplo de una consultoría que he puesto aquí simplemente como para ilustrar, ¿no? Como un ejemplo. Uno se espera que cuando va, si vais muy puntero, que cuando va a estos botones,
nos lleven a una página en donde nos expliquen un poco más acerca de los cursos de liderazgo, por ejemplo. Pero no es así. Donde me lleva es un poquito más en la misma página, un poquito más arriba en la misma página, en donde tienen el formulario de solicitud de información. Y esto es un fallo y una oportunidad perdida también por esta empresa, porque pierde la oportunidad de explicarles a los usuarios qué es lo que ellos pueden ofrecer, ¿no? Su valor de marca, su proposición de valor. Y es que la proposición de valor y las razones que les demos tienen que ser absolutamente contundentes y además tienen que ser visibles dentro de las páginas adecuadas, sobre todo la página principal, ¿de acuerdo? También uno de los aspectos que también se obtiene a través de lo que es el análisis de mercado y análisis de la competición es los formatos, el contenido, los temas, pero también la variedad de formatos. Vídeo es uno de los formatos más demandados, pero también hay una parte técnica y es que si colgamos un vídeo generalmente ralentiza nuestra página, con lo cual hay que optimizarlo también. Y así es como veis cómo se entrelazan las diversas partes. Por otro lado, también se da muchísimo valor a las guías, al contenido de expertos, de usuarios, de alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como veis aquí en este recuadro, pues aparecen en Google también y con mucha frecuencia. Ahora, para poder hacer todo esto debemos integrar canales, tanto si estamos en el sector de B2B o B2C, es decir, eh, objetivo de empresa, objetivo cliente, objetivo individual, debemos siempre integrar todos esos canales, los canales que sean adecuados a cada momento, ¿no? Eso ya los especialistas lo ven, ¿no? Porque no todos los canales son siempre adecuados a cada campaña que queramos hacer, por ejemplo, a cada lanzamiento de producto. El sitio web siempre va a ser el adecuado, siempre es importantísimo, pero otros igual no. Y es lo que llamamos omnicanalidad, ¿no? En oposición a la multicanalidad. Debemos siempre integrar esos canales para que todos al final remen hacia la misma dirección. Y más tarde debemos amplificar lo que es la información que queremos dar a nuestros usuarios, ¿no? Y responder a sus dudas. Para ello podemos utilizar canales analógicos como por ejemplo webinars, seminarios como este, aunque bueno, lo estamos haciendo en internet, pero también podemos interactuar, congresos, etcétera, etcétera, pero luego también canales digitales, ¿no? A través de, pues, no sé, posts en LinkedIn o igual pequeños gráficos en correos electrónicos, etcétera, etcétera. Este es un pequeño resumen sobre todo lo que os he contado ahora mismo. Y número 3. Hay que optimizar los procesos internos para poder poner todo esto en marcha, porque si no, no podemos ser eficientes. Y recordad que la eficiencia ahora mismo es fundamental, con tantísima fragmentación de canales, tanta competitividad, etcétera, etcétera. Es muy importante ser eficientes y nos ayuda a prevenir problemas, ¿no? Tener unos procesos internos fuertes, ¿no? ¿Qué problemas nos ayuda a prevenir? Pues, por ejemplo, la desorganización, la entrega fallida de los proyectos, que también causa conflictos, la baja productividad, etcétera, etcétera. Y ahí me gustaría destacar lo que llamamos la ley de Conway, porque lo bien parecido o bien parece, que creo que es la expresión en España, ¿verdad? Es decir, desde afuera, si algo funciona mal, podemos tener una idea de que por dentro las cosas en nuestras empresas, las cosas no funcionan bien, los procesos no están alineados, no son fluidos, ¿de acuerdo? Y en este caso en particular era una grandísima marca en el mercado del Reino Unido. Cuando yo entré hace un año y medio quizás, lo que sucedió fue que nada ahí funcionaba, ni la localización, ni absolutamente nada. Pero claro, funcionaba bajo mínimos. ¿Por qué? Porque tal y como leí más tarde, la empresa PwC les estaba auditando desde el punto de vista de negocio para precisamente evitar cerrar, ¿no?
Luego, ¿qué podemos hacer? Pues siempre es estrategia, siempre se trata de tener una estrategia adecuada con un personal experto, experimentado, especialistas que tengan la posibilidad de tomar decisiones adecuadas con respecto a lo que están haciendo, ¿no? Y que luego la toma de decisiones general sea fluida. No merece la pena que una pequeña decisión vaya a pasar por diferentes capas, que luego con la consiguiente ralentización, digamos, ¿no? de los de la toma de decisión. Es importante que generalmente se fomente una cultura del aprendizaje y no solamente que se vayan a webinars como este, sino que además tengamos la idea de leer y de compartir conocimiento y hacer pruebas en base a esos conocimientos. Em, ¿Y si hacemos esto? ¿Y si cambiamos esto? Vamos a hacer la prueba, vamos a medir después, a ver cómo, a ver qué es lo que hay, ¿no? A ver qué es lo que pasa, porque igual puede ser útil para nuestra marca, ¿no? Y recordad que algo innovativo no tiene por qué ser algo de lo que todo el mundo habla. Puede ser algo innovativo en relación a lo que no hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, si TikTok no lo hemos hecho nunca, probablemente sea innovativo para nosotros, ¿no? Así que, para concluir ya, hay que tener la información adecuada para poder operar, para poder optimizar nuestros procesos, saber qué es lo que debemos optimizar, saber qué es lo que debemos reforzar, porque ya lo estamos haciendo bien. Podemos también optimizar y debemos optimizar procesos internos y siempre pues, que estén alineados con los cambios actuales, ¿no? Siempre utilizando pensamiento crítico, valorando qué es lo que necesitamos hacer y por qué, cuáles son los objetivos y cuáles son también am, nuestras posibilidades, ¿no? Para poder lograr esos objetivos. Porque así es como se va a lograr conectar más y mejor con audiencias, fomentar crecimiento empresarial. Esta soy yo, ya me he presentado antes. Este es uno de los libros de los cuales soy coautora y quería sacarlo aquí porque creo que puede ser bastante útil para algunos de vosotros. Esto es para el terreno de la educación secundaria, pero bueno, todo lo que hay aquí se puede trasladar perfectamente a otros sectores y es muy importante que lo tengáis en cuenta.